entre todos los árboles me llamó la atención uno concreto que se menciona, que es el tamarisco. Se nombra concreto el tipo de árbol que es, que se nombran muchos otros en la Biblia. Pero el tamarisco, ¿sabéis cuántas veces se nombra? En toda la Biblia, solo 3 veces. Los 3 tamariscos, bajo mi punto de vista, están relacionados. Y como están relacionados, pueden generar algún tipo de pregunta. Y es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? Antes de contarlo, sí que voy a contestar a qué hacemos con lo que Dios nos da, que es, Abraham responde con adoración y Saúl responde con sospecha. Yo no diría que el tamarisco siempre significa lo mismo, sino más bien que funciona como una especie de testigo silencioso de algo en concreto. Y en este caso es el testigo de algo que Dios da. Y ahora, no solo qué haces con lo que Dios te da, sino en qué lo quieres convertir. ¿Eres realmente consciente de todo lo que te ha dado y eres consciente de todo lo que estás haciendo? Es decir, ¿lo vas a usar bien o lo vas a usar mal? ¿Y en qué quieres convertir tú precisamente lo que Dios te ha dado? El otro día me fijé que... El otro día llevo ya bastante tiempo observándolo, especialmente desde que arrancó mi convivencia con Raquel, el que muchas veces las personas ven una cosa de forma diferente. 2 personas ven la misma cosa de forma completamente diferente. Sí, lo que pasa es que ahora me lo quiero llevar a otro extremo. Ya que preguntas, Antonio, ¿te gustan los dinosaurios? Perfecto, creo que es algo que tienen los niños. Ha dicho que le encantan, para los que no lo habéis oído, y que se lo enseñó a sus hijos también. Entonces, yo creo que todos los niños en algún punto de su vida han convivido con el tema de los dinosaurios. Pero por si alguno no ha jugado con dinosaurios, con muñecos de dinosaurios en algún punto de su vida, seguramente hayáis visto una película, la de Parque Jurásico. ¿La habéis visto? Sí, tengo que mirar a Celes, porque Celes el otro día me dijo que no veía las películas que yo decía. Se ha sumado al equipo de Antonio. Muy bien, por aquí no miro porque sé que las han visto, justo. Entonces, en esa película, si os fijáis, se crea algo, en este caso los dinosaurios, y hay diferentes puntos de vista. Voy a nombrar algunos, ¿vale? Luego ya vamos a ver, no nos vamos a centrar en todos, porque uno de los puntos de vista es al que se lo come el dinosaurio, que ese obviamente no... Efectivamente, ese no. Pero, por ejemplo, ¿recordáis un personaje que se llama John Hammond, que es el encargado de hacer todos los dinosaurios, todo el parque y demás? Ese lo vive como diciendo, ¡guau! Hemos hecho aquí una maravilla, es espectacular, va a venir muy bien. Manso me hace la señal de, no solo va a venir bien, van a venir billetes, efectivamente, por ahí. Luego los personajes que van invitados, uno de ellos es Ian Malcolm, ¿vale? Que él es profesor y lo ve todo como una catástrofe, esto como se escapen aquí, se va a generar cierto caos y no iba mal encaminado. Vale, parece que escribió él el guión. Vale, ¿por qué os cuento precisamente esto? Porque muestra muy bien cómo un mismo símbolo puede convertirse en cosas completamente diferentes para las diferentes personas. Solo hemos visto 3 ejemplos, el que le come, ese, el que lo crea, que lo ve de una forma, y el que es invitado porque se supone que es algún tipo de experto y tampoco lo vive de la mejor manera. Entonces, ¿por qué he querido introducirlo con este ejemplo, que me lo voy a llevar a otro lado? ¿Qué había en la película, además de muchos dinosaurios? Muchos árboles también. Aunque no se llama parque arbólico, pero había muchos árboles. Y el otro día leyendo en el ciclo patriarcal de Abraham, Isaac, Jacob y demás, dije, se mencionan muchas veces los árboles aquí, ¿eh? Pero muchas veces. Conté 11, igual hay más. No sé si va a dar para 11 predicaciones, pero sí que se van a venir unas cuantas acerca de árboles, ¿vale? Porque hay un montón de detalles que me gustaría ir desgranando. Sin embargo, entre todos los árboles me llamó la atención uno concreto que se menciona, que es el tamarisco, ¿vale? Concretamente en Génesis 21:33, que no hace falta que lo proyectemos, pero se nombra concreto el tipo de árbol que es, que se nombran muchos otros en la Biblia. Se nombran
Por ejemplo, el olivo se nombra repetidas veces, pero el tamarisco, ¿sabéis cuántas veces se nombra? En toda la Biblia. Solo 3 veces. Esta es una y las otras 2 se relacionan con Saúl. ¿Cómo ha sonado? Saúl, así. Vale, os voy a hacer un resumen de las 3 veces en las que aparece. En Génesis 21, Abraham acaba de cerrar un acuerdo con Abimelech sobre un pozo en Beerseba y el lugar queda asociado a un juramento, entregar 7 corderas. Esto no voy a entrar hoy, el punto de las 7 corderas también es muy interesante, igual me lo traigo en otro punto, por si queréis ir investigando un poco por ahí. Y el derecho de Abraham sobre el pozo. Después de eso, Abraham planta un tamarisco, invoca a Dios y lo llama Dios eterno. Segundo ejemplo es, en 1 Samuel 22, Saúl está debajo de un tamarisco y en esta ocasión se encuentra acusando a las personas que tiene a su alrededor de que pues, conspiran contra él, se presenta a David como una amenaza y acaba desembocando en una matanza de unos cuantos sacerdotes. Y aquí hay lealtad, pero está un poco deformada. ¿Por qué? Porque ya no se puede ver tanto algún tipo de pacto, sino más algún tipo de paranoia que puede haber por ahí. Y en 1 Samuel, nuevamente, en el 31, Saúl en este caso ha caído y lo que hace la gente de Jabes es recuperan su cuerpo y lo entierran debajo de un tamarisco, precisamente. Por tanto, los 3 tamariscos, bajo mi punto de vista, están relacionados. Y como están relacionados, pueden generar algún tipo de pregunta. Y es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Gracias por preguntarme. Antes de contároslo, sí que voy a contestar a qué hacemos con lo que Dios nos da, que es, Abraham responde con adoración y Saúl responde con sospecha. Interesante, con algo que Dios nos da. Y ahora vamos a ver por qué hemos llegado hasta esa conclusión. Ya que yo no diría que el tamarisco siempre significa lo mismo, sino más bien que funciona como una especie de testigo silencioso de algo en concreto. Y en este caso me lo llevo a algo que Dios da. Es el testigo de algo que Dios da. Y además vamos a profundizar un poco más en el tamarisco por si queremos darle un poco más de vueltas en casa cuando estemos ahí tranquilamente recordando esto. Y es que el tamarisco es un árbol asociado a zonas áridas, es bastante resistente y es longevo. Y siempre se da en paisajes que son un poco desérticos. A pesar de que pueda vivir 150 años o más, solo se menciona, nuevamente digo, 3 veces en la Biblia, al menos que yo haya identificado. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Y con este último detalle, además, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da cuando estamos en una zona árida? Aquí la zona ya, o la cosa empieza a complicarse un poquillo. Y ahí voy a desgranar los detalles. Abraham planta un árbol de larga duración y alaba a Dios. Y Saúl se encuentra bajo un árbol que puede durar generaciones, siendo el primer rey de Israel, pero en este caso revela su fragilidad. Y a destacar en esto es que el tamarisco, en este caso siendo testigo silencioso de algo, mide la diferencia entre Abraham y Saúl. Saúl planta porque confía en Dios, Abraham planta porque confía en Dios y Saúl se sienta armado, si recordáis el texto, lleva una lanza, porque teme perder el reino. El detalle de 2 personas que hacen o actúan diferente ante una misma cosa. ¿Qué otro detalle se enumera muchas veces en la Biblia relacionado con los árboles? Estoy soltando muchas cosas, luego lo voy a unir. La sombra. Prácticamente casi siempre que se menciona un árbol se habla y tal estaba descansando a su sombra, o llegaron y se sentaron a la sombra de tal árbol.
Y Abraham convierte la sombra en adoración y Saúl la convierte en sospecha y violencia. Y ahora, no solo qué haces con lo que Dios te da, sino en qué lo quieres convertir, en lo que Él te ha dado. ¿Eres realmente consciente de todo lo que te ha dado y eres consciente de todo lo que estás haciendo realmente con ello? ¿O cómo lo estás usando? Es decir, ¿lo vas a usar bien o lo vas a usar mal? Y esto se puede llegar a enganchar con la predicación de Esther, que comentaba hace tiempo. Y quién sabe si para una ocasión como esta has llegado al reino, para usarlo de una manera o para otra. Y justo si os fijáis, este detalle habla de Esther, de usarlo para ella misma o usarlo para más gente. Si lo usa para ella misma, se queda ahí. Si lo usa para más gente, llega mucho más allá de donde puede llegar ella. Este es un pequeño spoiler de lo que voy a decir ahora, ¿vale? Entonces, la imagen del árbol ayuda mucho porque un árbol no se planta para uno mismo únicamente, si os fijáis. Quien planta un árbol debe de aceptar algún tipo de lógica que conlleva el plantar un árbol distinta al beneficio inmediato. Tú no lo plantas y al día siguiente estás recogiendo fruto. Plantas algo que va a tardar en crecer, que va a dar más sombra mañana que la que va a dar hoy y que dará fruto en un futuro. Tampoco lo va a dar hoy. En definitiva, cuando plantas un árbol, tú quizás recojas algo, pero lo va a disfrutar más el resto que venga cuando tú no estés. Básicamente. Siguiendo el ejemplo de Abraham, no solo, recogiendo un poco más, creo que no solo deberíamos caminar hacia la promesa o llamado, sino que también debemos ir plantando dentro de todo ese camino para precisamente todo lo que viene después. Y eso se puede considerar una forma de abrir camino, o al menos eso creo. Voy con Saúl, que ha hablado mucho de Abraham. ¿Qué tal hasta ahora, Antonio? Que te veo muy serio. Bien, pocos aleluyas y amén he escuchado. Vamos con Saúl. Saúl, sin embargo, la diferencia es que él no planta el tamarisco. Saúl se sienta debajo de él, de alguien que lo haya plantado, vete tú a saber cómo ha llegado ahí. No lo sabemos, porque el texto no lo dice. No está creando fruto para él, ni siquiera para su alrededor. No está centrado en Dios, sino viendo lo que hay a su alrededor, que en este caso ve traidores. Saúl, si os fijáis, todavía tiene corona, sigue siendo rey. Tiene lanza y todavía tiene hombres. Sin embargo, ¿qué no tiene? Pues ya no tiene paz. Y cuando alguien conserva la posición pero pierde la paz, empieza a gobernar desde el miedo. Y este detalle es muy interesante, porque si a lo mejor quizás no lo habéis visto tampoco en muchas partes de la Biblia, seguro que sí que lo habéis visto en Star Wars, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un personaje chiquitito y verde que dice, ojo, cuidado, que el miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo lleva a la ira al odio y el odio al sufrimiento. Con lo cual, si Saúl hubiese visto Star Wars, la que se hubiese ahorrado, la verdad. La lanza de Saúl, que os he dicho, es bastante importante. Es el símbolo, como yo lo interpreto, de alguien que ya no puede estar tranquilo. ¿Y recordáis el detalle? Te sientas debajo de un árbol a descansar y esta persona precisamente no está descansando nada. El lugar que normalmente se pinta en la Biblia como refugio, en este caso estamos viendo que él lo percibe como amenaza. Y vuelve a ser un ejemplo como de una misma cosa, dos personas diferentes lo perciben de forma diferente. Para Abraham, la sombra es un lugar de adoración y fruto, y para Saúl, la sombra es un lugar de pérdida. ¿Cómo interpreto esto? Podemos usar lo que Dios nos ha dado, en este caso un lugar, pero no entender realmente su significado, porque ambos dos lo están usando, pero no están entendiendo el significado real. Hay personas que, cuando reciben una responsabilidad, plantan, es decir, su llamado no se mide solo por lo que consiguen, sino por lo que otros pueden llegar a ser gracias a ellos. El caso de plantar el ejemplo, y de que otros, plantar el árbol, y de que otros lo iban a poder disfrutar más. Sin embargo, hay personas que, cuando reciben su llamado, se sientan y, ojo, se apropian del espacio, confunden el llamado con posesión y ven como amenaza a cualquiera que anda cerca.
Cuidado. Te va ganando Ángela, que aplaudí ahora más. Y ahí quizás es la diferencia más clara que ve entre ambos. Abraham vive orientado hacia la promesa y un futuro. Y Saúl vive obsesionado con la pérdida. Y quien vive obsesionado hacia la promesa realmente puede plantar, y quien vive obsesionado con la pérdida realmente no solo no planta, sino que solo puede vivir defendiéndose. Y ahora, otro detalle interesante es que le voy a pedir a los músicos que por favor suban. ¿Qué tal de tiempo, Elinay? Que siempre me dice, no me da tiempo ni a sentarme. ¿Más o menos? Vale. Es la diferencia entre plantar un árbol y sentarse bajo una sombra para defender un poder. Vale. ¿Os acordáis que antes os he dicho que el árbol aparece en 11 fragmentos o en 11 veces mencionado, pero solo en este ciclo? Vamos a ver más detalles en más predicaciones que ya os he dicho, pero hoy voy a apuntar precisamente a eso que he ido destacando tanto, que es el tema del futuro, ¿vale? Para que veáis el ejemplo claro de Abraham, cómo estaba apuntando realmente al futuro, incluso casi sin saberlo. Vamos con la conquista de la tierra prometida. Que realmente, cuando engancha a Josué, no empieza con él, realmente. Empieza siglos antes cuando un solo hombre, que en este caso Abraham, entra en una tierra que estaba ocupada, que no sé si os habéis fijado en ese detalle, y no entra con espada, sino realmente con obediencia. Quizás ese sea un arma bastante más interesante. Vale, cuando Abraham entra a Canaán, el primer lugar significativo que menciona Génesis es Siquem. ¿Y qué dice? Junto al árbol de Moré. Abraham llega a Siquem, al árbol de Moré, y el texto subraya que los cananeos estaban en la tierra. Es decir, allí Dios le dice que le dará esa tierra a su descendencia. ¿Y qué hace Abraham? Pues construye un altar. Una forma un poco peculiar. ¿Y os habéis dado cuenta de ese detalle? La promesa nace en territorio ocupado. Dios no le promete a Abraham una tierra vacía o que esté disponible. Le promete una tierra donde hay otros poderes, podríamos llamar, que están instalados ahí. Pero Génesis añade la frase que a veces leemos de forma muy rápida. No voy a decir a veces leemos, a veces leo. De forma muy rápida, que dice, y los cananeos estaban en la tierra. Y ahí Abraham hace algo bastante importante. No construye una muralla, que es lo que sí que hubiese hecho yo. Oye, si hay gente, me construyo mi muralla y desde aquí intento aguantar. Sino que construye un altar. Y Abraham responde una promesa futura con adoración presente. Y ese mismo lugar reaparece precisamente en la conquista de la tierra prometida. En Deuteronomios 11, desde el 29 al 31, dice un porrón de cosas. No hace falta que lo proyectemos, aunque sí que lo voy a leer, ¿vale? Y será que cuando Jehová tu Dios te introdujera en la tierra a la cual vas a poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, de los cuales están de la otra parte del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en la campiña delante de Gilgal, junto a los llanos de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la poseeréis y habitaréis en ella. Y aquí, cuando Israel va a entrar en la tierra, Moisés les dice que al poseer Canaán deben proclamar bendición y maldición sobre Gerizim y Ebal, dos montes que precisamente están vinculados directamente, no así, con Siquem. Es decir, Deuteronomio ubica ese acto cerca de los grandes árboles de Moré, en la tierra de los cananeos. Abraham recibe la promesa junto al árbol de Moré. Israel debe renovar el pacto junto a los árboles de Moré. Y ahí, digamos, que si lo pintamos como un círculo, se llegaría a cerrar, por así decirlo. En Génesis Dios dice,
Dios dice, a tu descendencia daré esta tierra, y en Deuteronomios, Josué y toda la descendencia precisamente está allí. Y aquí está lo interesante, con todo este detalle, es la conquista de la tierra prometida no empieza derribando murallas, sino levantando altares. Es decir, la promesa no se alcanza solo porque Dios la haya dado, se alcanza cuando el pueblo aprende a relacionarse correctamente con lo que Dios ha dado. Que eso es muy interesante. Volviendo a la pregunta que he hecho antes. Abraham convierte la sombra en adoración y Saúl la convierte en sospecha y violencia. ¿Y en qué quieres convertir tú precisamente lo que Dios te ha dado? Y ahí va a ir el llamado de hoy. Ellos van a estar cantando una canción. Todos nos vamos a poner de pie y durante esa canción le vais a decir a Dios lo que queréis hacer con lo que Dios os ha dado. Porque precisamente yo no puedo decirle lo que quiere hacer Antonio con ella. ¿Vale? Incluso vamos a dejar un espacio. Si te quieres pasar aquí delante, simplemente vas a pasar y se lo vas a decir tú. Dios, tú me has dado esto y quizás lo estaba viendo desde un punto diferente. ¿Cuál es el punto realmente correcto? Y ahí lo voy a hacer yo. Y vamos a entrar con alabanza, precisamente, como lo hizo Abraham.